El Tarra, norte de Santander, 21 de mayo del 2016. Un día como cualquier otro en la vida de Salud, cumpliendo con su trabajo periodístico y pasión por el tema de los secuestrados en Colombia. Luego de ser parte de una marcha campesina por los desaparecidos de la localidad, se dirigió a cumplir una cita con la hermana Amanda Bedoya, cuando las abordó un hombre en moto, quien luego se llevaría a Salud, aparentemente a su destino en el Catatumbo, para concretar su investigación sobre la erradicación de los cultivos ilícitos. Salud Hernández es una periodista española, nacida en Madrid y titulada como periodista por la Universidad Complutense de Madrid. Llegó a Colombia en 1997 como gerente de la agencia de comunicaciones Bernstein Marsteller, corresponsal también del periódico El Mundo de España y columnista del periódico El Tiempo de Colombia. La desaparición de Salud Hernández inmediatamente acaparó los titulares de las noticias nacionales e internacionales. En las noticias, aunque se referían a una desaparición, casi que confirmaban la posibilidad de tratarse de un secuestro, ocasionando así un movimiento masivo de periodistas en la zona para cubrir el suceso. Días después, se da también la desaparición de Diego de Pablos y Carlo Melo, ambos periodistas de RCN. Pero gracias a la gestión del entonces obispo de Ocaña, Gabriel Villa, el entonces presidente Juan Manuel Santos ordenó a los militares la prioritaria misión de dar con el paradero de la periodista, quien finalmente fue liberada el 27 de mayo del 2016 en una vía en el Catatumbo entre Teorama y San Calixto. Horas más tarde, también se da la liberación de los periodistas de RCN, quienes también habían sido secuestrados. Según un artículo de La Silla Vacía del 27 de mayo del 2016, la liberación de Salud reveló entonces 5 cosas muy importantes, siendo la primera y la más importante la confirmación que sí había sido un secuestro, ya que según fuentes fidedignas habían confirmado a Presidencia que la periodista solo estaba realizando trabajos de reportería y por eso se fue con el ELN. Pero tras la presión de los periodistas, el entonces ministro de Defensa Luis Carlos Villegas responsabilizaba al ELN por la desaparición de Hernández, de Pablos y Melo. Para entonces el ELN también había dicho y hecho sus declaraciones de que solo era una rutina de seguridad, apoyando su excusa diciendo que estas eran solo rutinas para neutralizar la infiltración de enemigos en esa zona. Otra de las cosas que destaca este artículo de La Silla Vacía es que hasta los facilitadores del ELN llegaron a un límite con el secuestro de Salud Hernández, rechazando totalmente el comportamiento delincuencial de los helenos. Personajes como el padre Francisco de Grux, líder del programa de paz de Magdalena Medio, León Valencia, ex militante del ELN y actual columnista de la revista Semana, y Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, fueron los primeros en rechazar el secuestro de los periodistas, manifestando algunos que el secuestro no afecta al Estado, sino al pueblo mismo. Luego de su liberación, Salud otorgó muchas entrevistas a muchísimos medios de comunicación, pero en lo personal me gustó mucho una realizada por Claudia Palacios en su programa Entrevista con Claudia Palacios del canal Capital, en la que, además de abarcar toda la cronología de su secuestro y de contar cómo de día tenían que esconderse esperando la noche para moverse de un lugar a otro, confirmar que el ELN sabía quién era ella y que no era una rutina de seguridad como lo dijeron muchas veces. También de hablar sobre el perdón y de que 8 años de prisión serían como un regalo para los paracos. Claudia le pregunta a Salud sobre su posición
frente al plebiscito. Perdón. Salud, ¿usted va a hacer campaña en contra del plebiscito? No, yo no voy a hacer campaña en contra del plebiscito. Yo no soy tan idiota de hacer campaña en contra del plebiscito. Eso es como tirar así contra un ejército de 100.000. Es decir, comprado mermelada, los medios completamente arrodillados al gobierno, por propia voluntad unos y otros por mermelada. Hay de todo. Pero los pongo en contexto. Para entonces, Salud Hernández era muy reconocida en Colombia por su crítica posición frente al proceso de paz entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Su secuestro se había dado a las puertas de un plebiscito en nuestro país. Salud siempre sostuvo que su voto ante el plebiscito en aquel entonces sería por el no, pero nunca tomó esto para influenciar al pueblo de que su voto también fuera por el no. Siempre se encargó de exponer las razones de su decisión y justo en esta entrevista con Claudia Palacios lo ratifica. Muchos dicen que el secuestro de Salud Hernández sirvió también para que las FARC y muchos otros grupos al margen de la ley se dieran cuenta que el secuestro no era la mejor opción para presionar a la política. Pero entonces me sigue quedando la duda de cuáles fueron las razones por las que secuestraron a Salud Hernández aquel 21 de mayo del 2016.